O sea, yo digo que mi trabajo es como cualquier otro, pero sí que es verdad que es especial. O sea, porque hay una implicación también muy íntima. Yo me he encontrado, se lo comentaba antes a Pablo, desde la primera vez que lo escuché, para mí fue una gran sorpresa como una mujer joven me comentaba que este trabajo le había aumentado su autoestima. Nuestra mente está diseñada cuando el sexo suponía bebés. Y entonces suponía que tenías que tener una conducta correcta y de buena madre de ocuparte de tus crías y de no dedicarte al sexo por el sexo. Bienvenidos a otro episodio del podcast Con Máxima Discreción, en el que hablamos de trabajo sexual y tratamos de acercarnos a la realidad de la manera más certera posible. Y hoy vamos a hablar una vez más de cosas ocultas de esta profesión, y es el tema de la salud mental. La verdad es que cuando se habla de trabajo sexual y salud mental se suele hablar bastante en negativo, y hoy vamos a reflexionar si esto es así o no y qué otras variables pueden estar interfiriendo en esta asociación que se plantea muchas veces a nivel social. Hoy cuento con gente muy interesante, entre ellas Alfredo Urdazi. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Periodista, reconocido, trabajado en distintas cadenas de televisión, en la radio, y ahora tiene un podcast llamado Escort en el que aborda estos temas, y también tiene un libro llamado Palabra Puta. También contamos con Pablo Malo. ¿Qué tal? Bien, gracias por invitarme. A ti por venir. Reconocido psiquiatra que trabaja temas de la perspectiva más evolucionista, y sobre todo yo creo que interesante no solo por el conocimiento de salud mental, sino también por el interés que tiene en el ámbito específicamente de la moral. Creo que iba a salir bastante a relucir. También contamos con Lía, trabajadora sexual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. A ti por venir, y a Lara también, trabajadora sexual. Muchas gracias por invitarme. A ti. Vamos a empezar abriendo el melón un poco en general y luego vamos concretando en específico. ¿Qué relación tiene el trabajo sexual con la salud mental? Es cierto que ejercer el trabajo sexual es algo que siempre deteriora la salud mental, siempre implica desarrollar depresión, ansiedad, estrés postraumático. ¿Cómo es vuestra experiencia? A ver, yo puedo hablar de lo que he escuchado, ¿no? De las 200 entrevistas largas que he mantenido con mujeres, con alguna transexual, también con investigadores de este fenómeno, de esta profesión, de esta actividad. Me he encontrado con algunas cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez una señora con la que he mantenido 3 entrevistas muy largas, que en un momento dado de una entrevista me dijo: esta profesión te destroza, ¿no? Me llamó la atención, y luego está incorporado al libro Palabra Puta. Es una de las experiencias que están ahí. Es una mujer que se dedica al BDSM, ella como digamos sumisa. Cuando ella vio la entrevista reflejada en el libro, pues de alguna manera se arrepintió de haberme dicho eso, ¿no? Porque, decía, yo esto no te lo tenía que haber contado. Digo, mira, está ahí, creo que es interesante que figure ahí, ¿no? Lo combino con otra aportación que viene de una mujer que ha comparecido en este programa en alguna ocasión. Ella es psicóloga clínica. Entonces esta mujer me contó que ella, efectivamente, que este trabajo genera un alto estrés, supongo que por la frecuencia con la que cambias de partener, de pareja, y también, como me ha comentado alguna mujer, por la carga psicológica que supone que muchos hombres vengan a contarte su vida, sus problemas. Hay mujeres que se lo llevan bien, dicen, y otras lo llevan mal, porque de alguna manera lo incorporan a su cruz y se lo llevan a casa. Y esta mujer me decía: yo me cuido mucho de no tener muchos clientes al cabo del día, ¿no? Es decir, dosifico porque sé que esto desgasta mucho. Yo creo que no es un trabajo como otro cualquiera, como se suele decir, es un trabajo especial, ¿no? Y yo creo que tiene de especial eso, ¿no? El hecho de que tengas intimidad con muchas personas hace que, probablemente no por el desgaste físico, porque cuando tú abordas el tema de, te desgasta por la parte física, muchas dicen, no, la parte física no tiene mucha implicación en el desgaste. Yo creo que es más la parte de implicación psicológica y de carga psicológica que tú asumes, la que le da a esta actividad, digamos, si queremos llamarle riesgo,
un riesgo especial, ¿no? O un desgaste mayor que el que puedes tener en otras actividades. Por mi experiencia personal, a ver, yo soy masajista y, a ver, yo siempre he dicho en otras intervenciones lo mismo, a mí al revés. A mí siempre me ha parecido una experiencia realmente más enriquecedora, que he sentido que he podido aportar de manera positiva psicológicamente incluso a mis clientes, ellos incluso a mí. Y no sé, o sea, yo lo he dicho también en muchísimas veces que para mí también es vocacional. Y si no tienes vocación, creo que obviamente te puede desgastar, pero como otra profesión en la cual no te sientas realizado. Entonces, bueno, el desgastarte físicamente, a mí me desgasta más físicamente que psicológicamente. Lo que me desgasta más es el entorno, las circunstancias, el entorno social, que luego sí me repercute a la hora de trabajar y me resulta más complicado trabajar, porque al yo no estar bien por mi vida personal o lo que sea, siento transmitir incluso energía negativa a mis propios clientes. Entonces, incluso eso me hace sentir peor. Creo que es a veces por no sé si exceso de empatía, pero también siento recibir mucha empatía por parte de mis clientes, o sea, siento mucha humanidad, mucho respeto, sobre todo estos últimos meses que para mí han resultado un poco complicados. Y sí que es cierto que el mes que viene incluso voy a necesitar un descanso seriamente, pero por el desgaste de mi vida personal, porque no siento disfrutar la profesión como realmente a mí me gusta y poder dar el mejor servicio. Por eso, por mis circunstancias personales. ¿Creéis que es más esas tasas que pueden salir un poco superiores a veces en ansiedad o en depresión, que se debe más al ejercicio del trabajo sexual o a las condiciones de este? Es decir, ¿es el acto sexual repetido, el intercambio de dinero por sexo, lo que puede generar esa ansiedad, depresión o puede acompañarse, ¿no?, de esa ansiedad o esa depresión? O a lo mejor es lo que hablábamos, ¿no?, largas jornadas. ¿Qué puede estar pasando por ahí? La mayoría de mujeres que nos dedicamos a esto hemos visto, y así como hay clientes buenos, hay clientes que no te dan muy buena vibra, y por lógica entre todas decimos, mira, es que así me ofrezca lo que me ofrezca, no me voy a drogar. Y sabes que lo mejor para este trabajo es estar en tus 5 sentidos. Total. Entonces, yo también diría que si te drogas en este trabajo es porque quizá venía de antes, no tiene por qué ser del trabajo. Probablemente cogiste el hábito acá, pero dudo mucho porque tenemos que estar muy activas, tenemos que estar muy pendientes, porque estamos desprotegidas. Llega un cliente a una habitación, puede hacer y deshacer conmigo y no tengo a quién ir a decirle, mira, me acaba de pasar eso, porque la que la está cagando soy yo técnicamente. Entonces no veo lo de drogas para el trabajo. Entre nosotras sabemos que... Pero como cualquier trabajo, yo creo que en ningún trabajo para trabajar bien tendrás que drogarte. Tienes que tener, aparte que también tu integridad física y tu salud se ve muy implicada. Sí. Y yo creo que las drogas precisamente no van a ayudar ni a acompañar mucho, y sobre todo a largo plazo. Y luego también, que quería también contestar un poco a lo que ha dicho, la presión física, que yo también pues la he sentido, no tanto porque a lo mejor comentarios y tal, sino también lo mismo, porque yo siempre he estado muy obsesionada con mi físico. Entonces, claro, te dedicas a esto y sabes que tienes que tener como una imagen, una figura, aunque nadie te lo diga, y sí que siento que a lo mejor ha sido mi mayor problema, o sea, el obsesionarte, ¿no? Y encima que yo trabajo con muchos espejos, dices, esto lo tengo mal, esto lo tengo que cambiar, eso sí que es verdad que a lo mejor si ya tienes esa inseguridad contigo físicamente, a veces es verdad que este trabajo es verdad que, jolín, o sea, te puede, pero como una modelo, un actor, una persona que iba de su físico, un famoso, a veces pasa eso, a veces te lo refuerza un poco esa inseguridad, no sé. Yo quería aportar un poco que creo que el estigma, como todo lo asociado alrededor de este trabajo, sí juega un papel. Se habla muchas veces de el estrés de minorías, minority stress, que colectivos LGBT, etcétera, o sea, pues una persona que es gay, que no lo puede decir en casa, que no se lo puede decir, igual a los padres hoy en día sí, pero a los abuelos no lo van a entender, que te sientes un error, que te sientes malo, una persona, ¿no?, que está haciendo algo malo moralmente, no puedes hablar con la gente, decirle todo. Esto es un peso, que es un peso moral también en parte, y todo esto, la semana pasada salió un estudio, y era curioso, en niños, y niños de 4 años decían que una persona mala moralmente no podía ser feliz.
que aunque consiguiera lo que quería. Me pareció muy interesante en el sentido de que una condición para que seas feliz es que seas buena persona, que tu catadura moral sea buena. Entonces, si tú interiorizas esto, que no lo sé, ahora me podéis contestar o cómo lo vivís vosotras, este peso moral de que eres pues no sé, eso, no solo el raro, el error, el no sé qué, sino el malo cuando estás con gente que no entiende esto, eso imagino que tiene que pesar, ¿no? Ese estrés yo creo que todo lo contrario, una persona con mayor moral y ética yo creo que es más infeliz y sufre mucho más porque tiene mayor capacidad de empatía con la otra persona. Una persona que es un psicópata y que hace mal a veces va a ser más feliz porque carece de esa empatía no sé, o sea, yo por ejemplo lo veo, no sé, no quiero especificar ni poner nombres, pero yo creo que una persona con menor moral y ética va a ser más feliz que una persona más sensible y con mayor capacidad de empatía y moral. No sé, yo lo veo así. Uh-huh. Yo diría que lo mismo, porque siento que mientras más sientes, mientras más conectas con las personas, con las situaciones, más tienes ese riesgo de que te afecte. Exacto. Y en vuestro caso, tema estigma, salud mental, ¿cómo lo lleváis? ¿Ha habido alguna repercusión por la parte del entorno social, de la familia, que os pueda haber afectado, la visión que hay en general del trabajo sexual? ¿Tenéis esa sensación de miedo, de estrés generalizado, ¿no? Como mencionábamos, a cómo se pueda interpretar vuestro trabajo? En mi caso, mi familia lo sabe desde antes porque yo preferí decir las cosas desde antes. Antes de yo hacer algo que no fuese muy correcto a lo que me enseñaron y tal, yo avisaba. Yo decía, mira, que te enteres por mí porque es mejor. Y al principio fue como que, pues tan joven, tan bonita y tan hueca de la cabeza, tal. Ya luego cuando empiezas a aportar en tu casa, a estar brindándole una vida mejor a tu familia, ya como que no es tan puta, ya como que no es mala persona. Y que tampoco te vean a ti mal. Sí, y te empiezan a ver bien y es como que, pero también pasa la otra parte que es, no, pero es que abriendo las piernas cualquiera vive así y tal. Y yo le digo, vale, abre las piernas tú también y ya está. Si te sientes así. Y es como que no es un apoyo, pero es ya sabemos en qué trabajas, ya, no nos cuentes, ¿sabes? No me interesa tu vida porque, o sea, me escandalizo. Y que yo tengo hermanos menores, entonces siempre es pero ¿qué ejemplo le vas a dar? Entonces siento que esa es como la mayor repercusión para mí, que siempre te estén recordando, pero ella va a crecer y va a ver en ti un ejemplo y a ti no te gustaría que ella y yo. A mí me gustaría que mis hermanos fuesen libres de hacer lo que quieran, con su cuerpo, con su vida, con sus decisiones, entonces, no sé. ¿Cómo te sobrepones a eso? ¿Cómo superas eso? Finjo demencia, como digo yo me hago, o sea, digo, es que no voy a cambiar tu pensamiento por más de que te explique que no estoy obligada a hacerlo, que no es tan malo como parece, que no es tan horrible, entonces, yo puedo estar 3 horas, y lo he estado, mi mamá ya lo ve normal y es como que, mira, desde que tú no aumentes ni disminuyas la población mundial, haz lo que quieras. Ya está. Sí, mi mamá, mira, no le hagas daño a nadie, tú sé feliz, tú verás, es tu vida, pero entiende que todo tiene consecuencias. Ya está. Pero he estado con tías, con abuelas, y es como que, mira, no solo hago esto, también tal. He ayudado gente así, y le digo, mira, soy muy feliz, tengo libertad de tiempo, tal. Te escuchan. No, pero igual eres puta. Ya, vale. No, pero igual te vas a quemar en el infierno y no vas a ser feliz. Y cuando estés vieja te vas a quedar sin trabajo y es como que, mira, no voy a matarme. Entonces, ahorita es como que, no, que vas a ser mal ejemplo. Vale, ya está, lo que tú quieras. Hemos hablado de las condiciones un poco por encima, cómo pueden afectar negativamente o el estigma, pero ¿acaso estas condiciones pueden afectar positivamente? Hemos escuchado a chicas que hablan que ejercen el trabajo sexual y, por ejemplo, tienen libertad horaria, como decía Elía, más facilidad de conciliación, entonces grandes ingresos en ocasiones. ¿Esto puede repercutir positivamente? A ver, hablando referente a la autoestima, la verdad que ojalá, o sea, a mí me afectará, o sea, más positivamente, porque a mí al revés, o sea, me pueden decir que soy súper guapa, que no tengo ningún defecto, que yo igualmente la verdad que lo voy a seguir teniendo, porque lo que es la opinión ajena a mi físico, la verdad que no. Yo siempre es la percepción que yo pueda tener, la verdad, a pesar de todo lo bonito, todo lo bueno que me puedan decir. Ya digo, es algo más mío, es algo más personal, entonces no lo atribuyo a eso personalmente.
Bueno, te aporta más, sí que me aporta seguridad en el sentido de independencia. O sea, eso sí es cierto. Y luego aparte de como yo tengo tan claro y tan seguro igual que lo hago porque quiero, porque me gusta, la verdad que eso también me hace sentirme, no sé por decirlo así, o sea, como la palabra hoy en día que es muy famosa, ¿no? Muy empoderada, por decirlo así, ¿no? Entonces eso es un poco lo que más me ha ayudado, la verdad. Útil incluso a la propia sociedad, aparte de... Y bueno, no ya he respondido a la pregunta en cuanto al entorno social. En mi familia, pues bueno, o sea, mi familia solamente lo sabe mi hermana y a pesar de las diferencias ideológicas lo acepta. O sea, es lo que hay, como tú dices, no puedes convencer a la otra persona, pero bueno, mientras haya un respeto y una tolerancia, lo importante. Y a lo mejor, a la hora de conocer chicos, sí que pueden llegar a hacerte sentir mal, pero es curioso, igualmente van a querer seguir conociéndote, pero al mismo tiempo hacerte sentir mal, ¿no? Y bueno, y luego efectivamente en cuanto a las condiciones, en cuanto a las condiciones también, o sea, es decir, por ejemplo en Francia, si no te lo ponen las circunstancias muy fáciles y te ponen trabas, dificultades, obviamente eso va a repercutir en tu ansiedad. Entonces, sí que es verdad que yo, a la hora de encontrar un entorno seguro donde trabajar, pues me ha costado y eso sí que es verdad que ha aumentado mi ansiedad y mi estrés, la verdad, el entorno en ese sentido. Hablando de las repercusiones positivas, en mi caso podría decir que así como hay momentos en los que me toca la autoestima para mal, sí es verdad que se siente bien como el que te endiosen, ¿sabes? O en mi caso, es como que, no, es que eres perfecta y a veces ven cosas o te dicen, no, mira, tú dijiste esto la vez pasada y me marcó mucho y es como que me he sentido más inteligente de lo que creía ser, me he sentido más amable, me he sentido más bonita. Entonces, eso por esa parte. Económicamente, sí es verdad que dices, estoy bien, el poder decir, puedo ir a comer a un lugar que quiera, puedo tener a mi familia bien, las que tenemos familia, puedo pasar la tarjeta y decir, mira, no me afecta tanto gastar en algo que quiero y te da una buena calidad de vida. Pero, pero siento que también es como que a nivel social siento que aporto mucho, he tenido clientes y yo sé que me reconocerá la voz, tú sabes quién eres, a veces me pagas sesiones simplemente para hablar, simplemente hablar y me cuenta sobre una chica que amó, que la vio de lejos y se enamoraron y nunca tuvieron nada y es como que él en su cabeza la vio muchas veces y me decía, pero es que me habló así y yo una vez le dije, mira, porque quería conocer a otra chica, le dije, eso es como si te pones un anillo encima de otro anillo, no te va a quedar bien, tienes que quitarte este anillo tal y le di un consejo, perdona, y, y todas las veces que quedábamos siempre me decía, no, mira esto, y me ha servido un montón, y estoy saliendo con otra chica, y probablemente no vuelva a verte, y es como que, vale, yo quiero que estés feliz, ¿sabes? Si me vienes a ver, maravilloso. Si no, pues me alegra haber aportado un poquito en tu vida. Me quería llevar esto un poco también a lo que mencionaba antes Pablo, del tema del estrés de las minorías. Entonces, todas estas cuestiones asociadas a la parte más social, la visión más social, el rechazo social que puede haber, ¿no? Y la diferencia que estamos viendo entre cómo se vive el trabajo sexual desde dentro versus cómo se ve desde fuera, podría ser comparable al estrés que pueden haber sufrido históricamente o incluso en la actualidad otras minorías sexuales u otros grupos sexuales rechazados, como es el caso, por ejemplo, pues, de los homosexuales que mencionábamos. ¿Podría compararse esta situación de estigma y de rechazo social asociada a la sexualidad? ¿Cómo lo veis? Sí, antiguamente, por ejemplo, decían que los homosexuales tenían un trastorno mental y que necesitaban ir al psicólogo. Pues lo mismo hoy en día con las trabajadoras sexuales, si te dedicas a esto es porque tienes algún tipo de trauma, trastorno mental y necesitas ir a terapia. Hoy en día no, si dices que eres homosexual o transexual, nadie te lo cuestiona, en plan, vale, te creo, bien, si eres feliz, adelante. Si eres trabajadora sexual es porque tienes algo detrás que te lo ha condicionado, tienes que ir a terapia. Y eres una drogadicta y cosas así. Exacto, Yo sí. siento que cualquier cosa que involucre libertad sexual, libertad emocional, siempre va a ser juzgado porque aún no estamos acostumbrados a ver personas libres en general. Como ahorita salió lo de los Terian, esta gente que se identifica como perro.
mucha gente dice, o sea que yo estoy sintiendo por los Terian lo que mi abuelo sentía por los gays. Y es igual, o sea, ahorita como es algo nuevo, como es algo a lo que no estamos acostumbrados y es un tipo de libertad, pues para nosotros puede llegar a ser escandaloso o incómodo. Entonces, sí lo compararía, me parece que es muy parecido. Cualquier cosa que involucre una libertad va a ser juzgada, va a ser rechazada. Porque al final yo creo que es más miedo. O sea, como tú no lo entiendes, como no entra en tu cabeza, tú lo asocias como algo desconocido y a veces como algo malo. Entonces, no, lo que digo, no tienes esa empatía con la otra persona y lo asocias a algo malo, más que nada por desconocimiento e ignorancia, no sé. No sé, creo que lo importante es lo que dicen ellas, ¿no? Cómo lo viven ellas o cómo se manejan en esas situaciones cuando están con sus padres, con sus abuelos, con las familias, con los amigos. Por lo que comentáis, parece que bueno, que ese estrés lo manejáis bastante bien, ¿no? Por lo que estáis comentando, ¿no? Que no os supone... En el trabajo sí, en la sociedad es que es... A ver, el truco sería, como siempre me dicen a mí, que no te importe nunca lo que digan los demás. Mi problema es que a mí sí me ha importado mucho la opinión del resto, entonces a mí ese es el problema. Si tuvieras una mente más fría, más, en ese sentido, segura, no sufrirías tanto. Pero yo creo que también va un poco ligada a la edad. Entonces sí que ahora que con el tiempo pues cada vez lo vas llevando mejor, esa presión. Igual os pregunto demasiado, no sé si meterme en eso, pero la sensación de culpa, ¿no? En el sentido de que esto es algo que está valorado como malo desde el punto de vista moral por la sociedad. Te están diciendo lo que decía antes, no solo que eres un error, sino que eres malo. ¿Cómo te enfrentas a eso? Claro, porque tú no lo ves como algo malo. O sea, si tú lo haces efectivamente por el dinero, por una necesidad económica o por lo que sea y te hace sentir mal, ahí está el problema. Pero si tú no lo haces desde en ese sentido, o sea, lo haces, o sea, lo disfrutas y no sientes que hagas daño a nadie y no sientes que sea malo, a ti eso nunca te va a pesar. O sea, yo no siento esa culpa moral. Esa es la defensa, de que no consideréis que estáis haciendo nada malo. Yo no siento ningún tipo de carga moral. Y aquí lo digo públicamente, o sea, yo sí me considero y he crecido bajo lo que es la religión católica. Y yo siempre me he considerado fiel creyente. Y según mi religión, lo que yo hago está mal. Pero según también el punto de vista desde el cual a mí me han enseñado lo que es la ética, la moral, desde mi punto de vista y desde la religión, yo no creo que lo que haga está mal. Porque para mí mi base de mi religión es ser feliz y hacer la vida agradable a los demás, o sea, hacer bien al prójimo. Y como yo no siento que haga daño a la otra persona, yo no siento ningún tipo de carga o culpa moral. Yo no tengo esa carga sobre mí. Los demás sí la tienen, entonces esa culpa la depositan sobre ti, porque no lo entienden, porque no tienen tus mismos principios, y yo lo respeto. Pero que no tengamos lo mismo no quiere decir que me tengas que imponer tu opinión sobre mí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso en el sentido de que yo personalmente no considero que el trabajo sexual sea malo desde el punto de vista moral. Por lo que estabas diciendo tú ahora, básicamente, la moral está muy ligada al tema del daño. Claro. Es decir, si yo pinto un soldadito tal, no estoy haciendo daño a nadie, no puede ser nunca un acto inmoral, ¿no? Un acto inmoral es un acto donde tú provocas un daño intencionado. Yo sin querer le pego a alguien, pues no es inmoral, pero provocas un daño intencionado sin una justificación. No es en defensa propia o no es... Es decir, cuando tú haces un daño... Pero cuando hay un intercambio entre adultos que deciden intercambiar un acto sexual por un dinero, adultos que consienten y uno se lleva un orgasmo y otro se lleva una cantidad, yo ahí no veo el daño por ningún sitio, personalmente. Entiendo. Hay gente que lo ve. Entonces, no entiendo que se pueda considerar quiero decir lo que es el trabajo sexual en sí. No hablo ya de trata, de coerciones, estoy hablando de personas adultas que saben lo que hacen, que consienten para hacer un acto sexual a cambio de dinero. Entonces, claro, si tú lo tienes muy claro, si lo tenéis muy claro, imagino que ese es el escudo que os da, ¿no? La capacidad de enfrentaros a esa presión moral, ¿no? Yo tuve un momento en el que sí sentí culpa porque la sociedad y mi entorno era como que, pero, o sea, tú estás aportando a que la gente sea infiel, porque atiendes personas con esposa, y a veces estás en servicio y llama a la esposa y tú estás ahí y finges que no pasa nada, y al principio yo decía, coño, sí. O
sí, porque estoy consintiendo esto. Pero luego dije, yo no tengo una relación con esa persona que está en su casa. Yo no tengo por qué deberle un respeto y una lealtad. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy haciendo un servicio por el cual se me está pagando como cualquier otra cosa. Pero al principio, y la gente es lo primero que dice, no, pero es que hay gente con esposa, hay gente que tiene hijos, hay gente que... Da igual. O sea, te llaman destrozahogares. Así siempre. A mí me han llegado Sí. Y ahora, tomando el riesgo de poder estar abriendo un melón, yo vengo a preguntar lo siguiente. Si aquí hemos comentado un montón de cosas que pueden estar influyendo y relacionándose con la salud mental y el trabajo sexual, y creo que son cuestiones bastante interesantes y que dan un prisma de profundidad al final a esta situación, ¿por qué esto no se puede comentar públicamente así? ¿Por qué en los discursos o en los debates públicos la conclusión es rápida y superficial y no se puede hablar de esto? La moral. Lo llevo todo a mi terreno. Antes comentábamos, a mí una cosa que me choca muchísimo es la forma que no se les da ni voz ni voto a las trabajadoras sexuales en un tema que les concierne. Es como si a mí como médico me dicen que no tengo voz para organizar un servicio de urgencias o para organizar una consulta. No me entra en la cabeza. Y creo que el fondo de esto es que como las trabajadoras sexuales son personas que hacen cosas moralmente malas, cuando tú haces algo malo... Desde el punto de vista social. La gente... Sí, te había dicho que yo no lo considero, pero cuando haces algo malo, la sociedad te deshumaniza. O sea, tú eres, imaginaros, tú eres un psicópata que has matado a 40, tú eres, no sé, un Hitler, un no sé qué. Entonces te dicen... Tú eres una bestia, tú eres un animal, tú no eres una persona. Es decir, hemos visto ahora, ¿no? En Israel ha habido ministros de Israel que han dicho que los palestinos eran bestias o eran animales o cosas así. Cuando te has cargado las normas, has transgredido todos los tabús habidos y por haber, es como que te excluyes de ese círculo moral o de esa comunidad moral que yo mencionaba antes. Entonces quedas fuera de ese círculo moral. Y en cuanto quedas fuera de ese círculo moral, no tienes derechos. Yo creo que el proceso por el que se borra a las trabajadoras sexuales de algo que deberían tener voz y voto, creo que básicamente es un tema moral. Pero igual es que yo lo veo todo desde el punto de vista de la moral, pero yo lo veo claro. Porque no pasa con otras víctimas. Quiero decir, por ejemplo, los colectivos LGBT, etcétera, que estábamos comentando, pues ahí, ¿no? Cuando alguien dice yo como trans, no sé qué, se le respeta, se le escucha, se le da un estatus. Ahora, una trabajadora, ¿no? Yo como trabajadora sexual, tú no puedes hablar, tú no pintas aquí, no sé. De hecho, desde la propia lectura que hacen, ¿no? Si el trabajo sexual es una agresión sexual continuada, son víctimas de violaciones, ¿por qué no escuchar sus necesidades, claro, su realidad? A la víctima le subes el estatus, le das estatus y le escuchas. Es lo que está pasando. En la jerarquía moral, la víctima sube, es la que tiene más estatus. Menos aquí. Y yo, mi explicación creo que es porque son malas moralmente, están haciendo algo condenable moralmente y se excluyen ellas. No tienen derechos, lo que tú decías. Se excluyen ellas del círculo de derechos. Por mi parte también siento que está muy como metido ahí el hecho de que nos ven como solo somos un cuerpo, solo somos bonitas. Entonces, ¿para qué me voy a sentar a debatir con ella? ¿Para qué la voy a escuchar si ella está aquí? ¿O porque le gusta tener sexo y ya? ¿O porque es que no sabe hacer otra cosa? ¿Porque es tonta? ¿Porque no sabe dar un discurso? Siento que también eso es como que no me interesa tu opinión porque es que no estás a mi nivel, ¿sabes? Porque yo tengo la moral y yo soy la persona que sabe, pues a pesar de que tú eres la única que sabe todo lo que vives en tu trabajo, como eres tontita, como es que no sabes hacer otra cosa que tu trabajo, pues no me interesa tu opinión. Y lo que digo también porque creen que o porque no tenemos, o sea, o porque tenemos algún tipo de trastorno mental, algún tipo de trauma, o porque lo simplifican toda la razón por la que nos lo dedicamos solamente por el dinero. Entonces, ¿para qué vamos a escucharte? Tu razón es muy sencilla, muy simple. Claro. Porque tienes algún trauma, lo tienes por necesidad o solamente por dinero. Entonces, ¿para qué escuchar nuestra opinión si no lo simplifican? Lo simplifican todo y lo reducen todo y no lo generalizan para todas y ya está. Realmente cuando vas desarmando los diferentes argumentos que hay para proponer la abolición, te das cuenta que finalmente el único que queda es un argumento moral. Esto ocurrió una vez en un debate, yo no sé, en alguna televisión, había una trabajadora sexual que defendía su trabajo. La presentadora o una de las mujeres que estaban en aquella tertulia, llegó un momento que cuando ya se quedó sin argumentos, le dijo, bueno,
yo lo que quiero es que tú no hagas lo que dices que haces voluntariamente. Es decir, al final se trata de, te voy a imponer un criterio moral para que no hagas lo que haces, ¿no? Un apunte a lo que decías, Lía, es que me ha venido a la cabeza y no puedo resistir a la tentación de contarlo. La belleza, es decir, es un cuerpo bonito. En una ocasión di con una mujer que había sido encargada durante muchos años en un club de Vitoria. Yo le pregunté por esto, ¿no? Oye, ¿los hombres cómo eligen? Y me dice, mira, pues te voy a contar una anécdota. Llegó una vez al club una señora que era muy fea y tenía un cuerpo muy poco agradecido, ¿no? Y bueno, el resto de las colegas que estaban allí trabajando, pues se frotaron las manos, ¿no? Dijeron, esto no se va a comer nada y tal, no pasa nada y tal. A las 2 semanas vinieron a verme a mi despacho para exigirme que sacara a aquella mujer de allí. Wow. Es decir, claro, es decir, yo pregunto, o sea, los hombres que eligen, los hombres eligen de una manera muy, es decir, es un mundo tan diverso, tan extraño y tan variado que te vas a encontrar mujeres de todas las ideologías. Yo he entrevistado prostitutas de derechas, de izquierdas, anarquistas, anticapitalistas, como también en el mundo de la abolición, como es un criterio moral básicamente el que se maneja, te encuentras gente de todas las ideologías, ¿no? Hubo un debate del que yo tengo noticia cercana, por una persona que estaba allí, en un partido político, en su comité nacional, se discutió la primera propuesta abolicionista del PSOE, ¿no? Y en ese comité había liberales que decían, hay que defender el bien mayor de la libertad de las personas para hacer lo que quieren y llegar a pactos de manera privada con quien quieren, sin que hagan daño a nadie más. La respuesta de una dirigente secretaria general del partido fue, estas mujeres han roto muchos matrimonios y ahora lo tienen que pagar. Ah, claro, es súper lógico. Esto que tú comentabas antes, ¿no? Pero yo también he escuchado, hay una Madame de Barcelona famosa, la señora Rius, que no sé si la habéis visto. Es célebre, sí. No sé si la has entrevistado. No, la señora Rius no, porque ya la han entrevistado tantos. Sí, tanto las entrevistas en YouTube. Y ella decía lo contrario, que salvan muchos matrimonios. Pues me gustaría que cerrásemos entonces con algunas conclusiones sobre trabajo sexual y salud mental, moral, etcétera. ¿Qué se puede hacer para mejorar el bienestar de los trabajadores sexuales y la aceptación social y un poco reducir este juicio moral que hay? A ver, yo creo que al final educar desde la escuela a los niños. No sé, yo lo veo así. Primero legalizarlo, educarlo, concienciar, dar visibilidad efectivamente a otras experiencias, que no todas sean negativas, dar otra perspectiva, y que no quiere decir que todo el mundo, pues igual que la homosexualidad, ¿no? O sea, está muy normalizada, no quiere decir que todo el mundo la acepte, pero sí está, ¿no?, más normalizado. Entonces, dar visibilidad en ese sentido y sí, a lo mejor legalizarlo para no tener tantas dificultades a la hora de ejercerlo, para que podamos trabajar más tranquilas y seguras y evitar pues esto, ¿no? Para mí lo fundamental es escucharles a ellas. Y es la mejor manera de rebajar, reducir y eliminar el estigma. Darnos voces, eso.